¿Te preguntas en este momento a qué se debe la situación que estás enfrentando? ¿Por qué ese sufrimiento? ¿Por qué ese dolor? ¿Por qué esa situación de escasez? De enfermedades una detrás de la otra. Aflicciones. Muchas veces nos sucede que no logramos comprender en la totalidad la razón o razones por las cuales nos llegan eventos a nuestra vida dolorosos que nos estremecen. Y quiero que me acompañes a las Sagradas Escrituras en el Evangelio de Lucas, donde encontramos a nuestro Señor Jesucristo hablando a los habitantes de Jerusalén. Y podremos comprender algunas razones de las cuales podemos estar atravesando dichos procesos de dolor, de aflicción, de incomprensión aparente. La palabra de Dios, antes de entrar al texto de hoy, aclara muy bien, y Jesús también lo dijo, que en el mundo tendríamos aflicciones. Sí. Y que es necesario que a través de las aflicciones y las tribulaciones entremos al reino de Dios. Son necesarias, según también Santiago, son procesos purificadores donde se perfecciona nuestra confianza en Dios. Así que cuando estamos enfrentando todo proceso de dolor, de atribulación, de aflicción, y tenemos claro, como dice Santiago, que todo ese proceso, tribulaciones, angustias, son por causa de nuestra fe en Jesucristo, lo que ellas deben producir en nosotros es regocijo. Bien dijo Jesús en las bienaventuranzas: bienaventurado todo aquel que por causa de mí es despreciado, es vituperado. Debemos sentirnos felices. Y Santiago también lo aclara. Y aún Pablo decía: angustiado, atribulado, encarcelado, latigado, ha estado preso, naufragado. Pero Pablo sentía gozo, porque él mismo se identificaba con los padecimientos de su Señor Jesucristo. Y eso lo iba perfeccionando en el amor y la fe en Dios. Así que quiero aclarar ese punto, porque la Escritura establece muy puntual que todos aquellos que hemos decidido seguir el camino de Jesús, tendremos que negarnos a nosotros mismos y seguirle. Y en esa negación vamos a sentir dolor, padecimiento, porque es un proceso donde tenemos que echar a un lado nuestros planes muchas veces, nuestras maneras de hacer las cosas, de pensarlas, de sentirlas, de desearlas, y eso no nos es fácil. Eso es parte de nuestro caminar con Jesús, aparte de que muy bien tenemos claro como creyentes que vivimos en un mundo lleno de tinieblas, donde el enemigo de Jesucristo y nuestro gobierna. Por lo tanto, hay aflicciones en nuestro diario vivir, nada más por vivir en un mundo caído, en un mundo
lleno de tinieblas, y que nuestra esperanza es la venida de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez, donde gobernará por siempre, y la paz que tanto anhelamos en nuestra vida total y en el mundo ha de establecerse. Mientras tanto, Dios nos ha dado la fuerza por medio del Espíritu Santo para enfrentar toda situación. No importa cuán difícil sea, claramente establece la palabra que si nuestra vida está cimentada en Cristo, nuestra roca firme, no importa qué tribulación, qué adversidad, no importa cuán dolorosa, cuán difícil pueda ser, la podemos superar porque Cristo está con nosotros. Es nuestra roca, es nuestra fortaleza. Dice la Escritura en Filipenses que Jesús nos da la fuerza para superar toda dificultad. Todo lo puedo en Cristo, que me da la fuerza para vencerlo. Así que en ese aspecto y en ese sentido bíblico, quiero dejar establecido este punto antes de introducir el tema de hoy. Contrario a todo esto que he dicho desde el principio, de que en Cristo somos más que vencedores, de que en el mundo tendríamos aflicciones, que vivimos en un mundo caído, donde las tinieblas lo arropan, donde Satanás, el Señor lo reprenda en esta hora, es el que gobierna, y que por lo tanto su maldad la podemos percibir y hemos sido trastocados muchas veces por las adversidades que todo eso implica. Esa es la dinámica de la vida diaria. No obstante, dice la Escritura muy bien que también podemos estar padeciendo por otras razones. Y ahí es que yo quiero entrar al tema. Quiere decir que te voy a invitar en este momento para que reflexiones mientras desarrollo el tema y evalúes si lo que estás atravesando es por causa de tu fe en Jesucristo. Regocíjate. Ejemplo. ¿A cuántos nos sucedió? ¿A cuántos les ha sucedido o le está sucediendo? Que por causa de su fe en Jesucristo sienten rechazo de aquellos que compartían antes. Burla de tu familia, de tu esposo, de tu esposa, de tus familiares, de tus compañeros de trabajo, de amigos de la infancia, que ahora no quieren caminar contigo porque ya no hablas como ellos, ya no haces las cosas que hacías antes. Eso es padecer por causa de tú haber escogido ahora seguir a Jesucristo. Esas causas no te deben afligir para nada, porque confirman que tú eres un hijo de Dios y que pasaste de las tinieblas a la luz. Y que aunque produce aflicción, porque son personas que amamos, tenemos que seguir al Maestro, pues claramente dijo, el que quiera seguir en pos de mí, no puede amar a nadie por encima de mí. No porque sea egoísta, no. Es simplemente porque es la manera de hacerles entender que no hay un amor más hermoso que el de Jesucristo y que queremos que ellos también lo disfruten. Y en ese sentido permanecemos firmes. Y al ver que permanecemos firmes y transformados por causa de ese amor, muchos han venido también a los caminos del Señor. Entonces, en esa evaluación que yo te estoy invitando que hagas, y que es importante que la hagas, evalúes si las situaciones que estás enfrentando
son por tu fidelidad a Dios, por tu obediencia a Dios, por tu camino de integridad ante Dios. Que la paz de Dios sea contigo. Que la paz de Dios sea contigo. Y regocíjate en el bendito nombre de Jesús. Sin embargo, si descubres en tu justa y honesta evaluación que hay otras causas, entonces detente un momento y escúchame. Tal vez esta palabra que yo te comparta pueda darte luz y te pueda ayudar a reencaminar tu vida de manera correcta y a tiempo. Encontramos a Jesús hablando a los habitantes de Jerusalén. Lo interesante en esta escena es que lo encontramos llorando. Dice que cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y vio la ciudad, lloró. Veamos por qué Jesús lloró. Dijo: habitantes de Jerusalén, ¿cómo me gustaría que hoy ustedes pudieran entender lo que significa vivir en paz? ¿Cómo me gustaría que hoy ustedes pudieran entender lo que significa vivir en paz? Pero no, ustedes son incapaces de comprenderlo. Llegará el momento en que sus enemigos vendrán, harán rampas alrededor de la ciudad para atacarla por todos lados. La destruirán por completo y no dejarán en pie una sola pared. Todos ustedes morirán y sufrirán todo esto. Ahora escuchemos la razón por la cual vendría esto a la ciudad de Jerusalén. Y todo esto que sufrirán porque no quisieron reconocer que Dios me envió a salvarlos. Porque no quisieron reconocer que Dios me envió a salvarlos. No quisieron reconocer que Dios me envió. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, aquellos por los que Cristo vino, dice, aquel que es la palabra estaba en el mundo, Jesucristo. Dios creó el mundo por medio de aquel que es la palabra, pero la gente no lo reconoció. La palabra vino a vivir a este mundo, pero su pueblo no la aceptó. Su pueblo no la aceptó. Y vemos aquí en el Evangelio de Lucas cumplirse esa profecía. Y aquí estaba también Jesús profetizando lo que acontecería con su pueblo por causa de no haberlo querido reconocer. Por no haberlo querido reconocer. ¿De cuántas maneras podríamos nosotros identificar, enlistar las veces en que Dios nos ha visitado y no lo hemos visto?
y no lo hemos reconocido. No hemos querido reconocer que fue la visitación de Dios. Que fue el momento de Dios en tu vida. Y cuánto anhelaba Dios que tú reconocieras que era su visitación para tu vida. A veces puede llegar esa visitación a través de un mensaje, de una palabra. ¿Cuántas veces hemos sido testigos en nuestra vida personal y aún con otros que Dios nos ha hecho instrumentos para hacer la respuesta a su oración? Y hemos visto cómo Dios le ha suplido un trabajo, cómo Dios le ha suplido el dinero hasta para arreglar el carro que estaba dañado. Cómo Dios le ha ayudado en el consejo para con su hijo y en su matrimonio. Y Dios ha hecho cualquier obrar para suplir tu necesidad. Ahí estuvo Dios. Ahí Dios se quiso revelar a tu vida. ¿Y cuál fue tu respuesta? ¿Cuál fue tu respuesta? ¿De cuántas maneras? Yo te voy a invitar que tomes un tiempo. Saca tiempo para esto. Echa a un lado el Facebook. Echa a un lado el Instagram. Echa a un lado las redes sociales. Porque aquí que se juega tu salvación eterna. Esto es serio, amada y amado que me escuchas. Tanto que estés buscando de Dios como mucho creyente descuidado espiritualmente. Echa a un lado los afanes y toma en serio esta palabra de parte de Dios, que hoy también se traduce en una visitación, en una nueva misericordia de Dios a tu vida. Porque lento y lento es para la ira y grande en misericordia. Tómate un momento y reflexiona. Y yo te aseguro que cuando hagas esa lista, encontrarás e identificarás más de una y dos veces en las que Dios ha tratado contigo, en las que Dios te ha respondido, en las que Dios te ha ayudado, en la que Dios te ha librado y que si hoy sigues con vida se lo debes a Él, en la que Dios te ha sanado, en la que Dios te ha hecho provisión. Yo te invito a que te tomes un momento y medites si no quieres escribir. Y estoy segura que no me voy a equivocar en que encontrarás muchas veces en que Dios ha tocado a la puerta de tu vida. Una vez identifiques eso, una vez hayas entendido, también las veces que ignoraste esa misericordia, que la tomaste y como si aquí no hubiera pasado nada, seguiste endurecido. Como aquellos que venían tras los panes y los peces, pero no le interesaba el Salvador. ¿Cuántas veces te has hecho de la vista larga? Yo quiero hoy compartirte una palabra y espero en Dios, como le oré antes de grabar este mensaje, que tus ojos sean abiertos, que Dios quite la venda, porque hay consecuencias cuando nosotros
endurecemos el consejo, el corazón al consejo de Dios. Cuando nosotros rechazamos su visitación, hay consecuencias. Entonces, cuando yo te las voy a ir enumerando, vas a descubrir y vas a entender el porqué de la condición en la que estás. Donde, escúchame bien, amado y amada que me escuchas, el diablo no es el culpable, ni Dios mucho menos. Los únicos responsables somos nosotros por causa de nuestras decisiones. Jesús siguió hablando al pueblo. ¿Cómo me gustaría que hoy ustedes pudieran entender lo que significa vivir en paz? Ese fue el anhelo de Jesús. A lo suyo vino y los suyos no los recibieron. ¿Qué es a lo suyo? A traer un mensaje de esperanza, un mensaje de reconciliación, un mensaje como dice el libro de Romanos. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo vivíamos lejos de Dios y ahora Cristo nos acerca nuevamente al Padre para estar en paz con nuestro Creador. Un mensaje de restauración, un mensaje que habría de transformarlos. Un mensaje donde decía claramente que todos los pecados serían perdonados por causa del amor de Dios que envió a su Hijo Jesucristo en reconciliación nuestra para con nuestro Dios. Era un mensaje de hacernos entrar en un reposo, de hacernos entender que no había nada ya que hacer para vivir en paz con Dios, pues Él era el instrumento, el elegido para hacer esa obra de justificación y de redención. Él fue la propiciación de Dios para tu vida, para la mía y para la del pueblo judío. Sin embargo, dice la Escritura que fueron incapaces de comprenderlo. No pudieron muchos judíos, porque también hubo judíos que sí, pero la gran mayoría no lo reconocieron, no lo entendieron, no lo comprendieron. Rechazaron esa oportunidad de vivir en paz. Rechazaron esa oportunidad de cambiar su vida. ¿Y qué sucede cuando se rechaza esa oportunidad de vivir en paz con Dios? De reconciliarnos con Dios, de reconocer que yo vivo lejos de Dios y que necesito de un Salvador. Cuando se rechaza esa oportunidad, hay consecuencias. Hay consecuencias. Y también, no tan solo cuando se rechaza el mensaje de buenas nuevas, un mensaje que ha de transformar tu vida y todo tu ser, un mensaje de esperanza. También encontramos en nuestro caminar creyentes que han aceptado ese mensaje de salvación, pero se han resistido a la corrección, a la guianza por medio de su Salvador. También hay consecuencias. Por lo tanto, Dios nos está exhortando hoy, tanto a los que han rechazado la oportunidad de ser hijos suyos, de que su alma reciba salvación, y también a nosotros los que lo hemos aceptado y somos hijos, y muchas veces nos resistimos a su consejo. También hay consecuencias. También hay consecuencias. Y dice la palabra, y Jesús nos advierte lo primero. Anota lo primero, mi amor. Lo primero. Esto es importante que lo tengamos presente.
para que la próxima vez que Dios nos dé un consejo, Dios nos amoneste, Dios nos corrija, o se te presente el plan de salvación de Dios a tu vida, lo pensemos 2 veces antes de endurecer nuestro corazón, porque hay consecuencias. La primera, dice Jesús, llegará el momento en que sus enemigos vendrán. Y aquí está el primer punto. Nosotros nos creemos que no va a pasar nada. No va a pasar nada. Y seguimos caminando por la vida felices y campantes, creyendo que nada habrá de acontecer conforme a nuestra desobediencia. Amados, hay leyes espirituales que se tienen que cumplir. Seguimos viviendo como si aquí no pasara nada, viviendo una vida de desobediencia a aquellos que ya son hijos de Dios y otros que se resisten a ser hijos de Dios. Y es más, hay otros que se creen hijos de Dios. ¿Cuántas veces yo escucho a través de los medios noticiosos personas que viven una vida de pecado abiertamente, libremente, públicamente? Y yo sé que Papito Dios me ayuda. Yo sé que Papito Dios y este premio es por Papito Dios, viviendo totalmente abiertamente en pecados, en una vida reprobada delante de Dios. Hay que tener claro que no todos son hijos de Dios, solo aquellos que reciben a Jesucristo como el Salvador, su Señor, y cambian su manera de vivir. Eso es así. Entonces, nosotros creemos que no va a pasar nada. Yo me di mi experiencia y pude identificar las veces en que me resistí a la invitación de Dios de salvación. También las veces en que he sido desobediente a su voz, a su consejo. Y al pasar los años, como dice aquí Jesús, llegará el momento. Escuche bien, amado y amada que me escuchas, y hermano en Cristo. Llegará el momento. No importa cuánto tiempo pase. Llegará el día que lo que sembramos recogeremos. Y aun cuando luego nos arrepintamos y le pidamos perdón, hay cosas que tendremos que recoger. Y la voluntad perfecta de Dios es que no tengamos que recoger frutos por causa de nuestra rebelión, por causa de nuestra desobediencia. Por eso Dios siempre dice, hijo mío, escúchame, sigue mi consejo para que todo te vaya bien. Porque Dios sabe muy bien que cada vez que tú y yo nos resistimos a su voz, tendremos que recoger por causa de nuestra dureza. David rehusó la voz de Dios y pecó. Dios lo perdonó, pero hasta el último día de su muerte, en su casa no hubo paz. Eso era una tras otra. Dolor tras dolor le provocaban sus hijos. Y él tenía claro que había sido por causa de no haber seguido el consejo de Dios. ¿Cuántos de nosotros, por no haber seguido el consejo de su palabra, hoy seguimos enfrentando consecuencias? Solo la misericordia de Dios que nos sostiene, nos guía, nos da la fuerza y la sabiduría para atravesarlo.
desde la primera que le predica en esta hora, hasta muchos que yo sé que me están escuchando. Lamentablemente, no le podemos dar atrás al reloj. Y nuestro consuelo es Dios que nos sostiene. Sabemos que fuimos perdonados, pero no librados de las consecuencias. Por eso es que es tan serio no endurecer el corazón ante la voz de Dios. Jesús le dijo: habitantes de Jerusalén, yo he sido enviado de parte de Dios a hacerles bien, a traerle un mensaje de transformación, de cambio, de liberación, de paz. Y ustedes no han querido reconocer que yo soy el Hijo de Dios. A esa expresión ponle tu nombre. No has querido reconocer, fulana, fulano, que Dios ha enviado a Jesucristo a tu vida para darte esperanza de vida eterna, para librarte de la muerte eterna, para que te reconcilies con Dios y comiences a vivir una vida ordenada y en paz con Dios. Lamentablemente, ¿cuántas vidas han rechazado ese mensaje y ellas mismas han escogido el infierno por la eternidad? Esa no era la voluntad de Dios. Por algo envió a su Hijo. Y Jesucristo le dijo: no han querido reconocer esa bondad de Dios. Entonces, vendrán consecuencias. Y dice la Escritura: luego que Jesús ascendió al cielo, cuando murió, resucitó y ascendió, Jerusalén fue destruida en la totalidad, incendiada en la totalidad, 70 años después. Aquí Jesús dice: sus enemigos vendrán. Lo mismo en el concepto espiritual, hablando simbólicamente, eso acontece a cada vida que rechaza el mensaje de salvación. A cada creyente que rechaza el consejo de Dios. Ahí le damos la oportunidad al enemigo de que venga. Sí. La Escritura es clara y dice que cuando la casa está barrida, viene el enemigo de donde salió, la halla desocupada, desolada y vuelve a habitarla con otros peores que los que salieron. Cuando descuidamos nuestra vida espiritual, rechazando el consejo y la guianza de Dios, cuando nos resistimos a obedecer la palabra de Dios, le damos lugar al diablo de que venga y nos ataque. Y mientras he estado orando todo este tiempo, cuánto el Señor mostraba en oración y por la palabra, cuánto creyente, cuánto hijo suyo le ha dado lugar al diablo por causa de su dureza, por causa de su rebelión, para que cautive su mente. Y por eso no vencen, por eso la palabra no la pueden entender, por eso no pueden avanzar espiritualmente, porque han rechazado. No hoy, verifica desde cuándo Dios te está aconsejando, desde cuándo Dios te está diciendo lo que tienes que hacer y no lo has hecho. Y hoy te sientes que eres un despojo espiritualmente. Hoy te sientes en un roto oscuro donde no logras salir. Aquí el único responsable has sido tú, porque dice claramente: llegará el día que lo que sembraste recoges. ¿Desde cuándo Dios te viene diciendo lo que debes hacer y no lo haces?
llegará el momento que vendrá el enemigo y atacará. Por eso la Escritura dice claramente, no le den razón al diablo por dónde atacarlos. No ignoren sus maquinaciones. Él se pasa velando constantemente nuestro andar en Dios. Él es nuestro acusador. Y cuando nos resistimos a obedecer la palabra de Dios, le damos lugar, le damos razones para que entre a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro ser. No podremos ser tocados, sí, si vivimos en santidad. Y cualquier cosa que acontezca, Dios la tiene medida. Y no tenemos por qué temerle al enemigo. Pero cuando andamos en desobediencia, en rebeliones, abrimos puertas al diablo. Y después, ¿por qué me está pasando esto? ¿Y por qué no avanzo? ¿Y hasta cuándo será esto? Que esto no es fácil. El único responsable y la única responsable eres tú. Por causa de no haber obedecido el consejo de Dios. Y mire qué cosa interesante. O sea, esto es serio. O sea, yo le pido a Dios que nos ayude cada día, a tomar este camino de la fe de manera seria, porque esto tiene unas implicaciones en el mundo espiritual. Porque cuando uno no conoce, pues uno no conoce, pero cuando se peca deliberadamente, con conciencia, eso es lo serio. Dice, porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda nada por hacer, sino juicio. Juicio. O sea que cuando nosotros deliberadamente, conscientemente desobedecemos, mire lo que acontece. Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios. O sea que la persona que se resiste a recibir el mensaje de Dios de salvación no quiere nada con Dios. Cada rechazo que tú haces a esa misericordia de Dios, estás acumulando ira para ti mismo. ¿Por qué? Porque llegará el día que vendrá el juicio de Dios final a tu vida. Y cuando se abra el gran libro, cada misericordia de Dios en tu vida, cada oportunidad de salvación está anotada. Y te quiero hacer algo claro. Esto no es para que tengas miedo. Esto no es para que te sientas condenado. Simple y llanamente es otra misericordia de Dios para que escapes, para que pases de muerte a vida, para que te reconcilies con Dios. Lo menos que a Dios quiere es que tú añadas a tu lista otro día, que acumules más ira. Esa no es lo que Dios quiere. Por el contrario, Dios quiere librarte y no te quiere ver allí en el día del juicio final. ¿Sabes dónde Dios quiere verte? Sentada allí en la mesa, en las bodas del Cordero. Allí es donde Dios quiere verte. Por eso, si estás hoy escuchando su voz nuevamente a través de este vaso frágil, sé sensible a su voz. Porque Cristo no vino a condenarte, Cristo vino a salvarte. No acumules más ira para ti en el día de la ira de nuestro Señor. Y para aquellos que ya han aceptado al Señor y son sus hijos y desobedecen su consejo, aquellos que ya conocemos, nos viene ¿qué? El castigo. Nos viene
el azote, nos viene la corrección. Cuando eso venga, no te rebeles, amado hermano y hermana. Sé humilde y reconoce tu rebelión, que no has seguido el consejo de Dios. Y en lugar de ir con reclamos, no sigas añadiendo más dolor al que ya tienes. Mejor hagamos como David: Padre, he pecado contra ti, he sido rebelde, no he querido seguir tu consejo, lo he querido seguir haciendo en mi fuerza, no he querido escucharte. Ten piedad de mí y no me pagues conforme a mi maldad. Porque no nos vamos a librar cuando desobedecemos, ya sea al mensaje de salvación o ya sea a su corrección y su guianza. Le abrimos las puertas a Satanás para que ataque. Y de una de las maneras en que está atacando fuertemente en este tiempo es a través de la mente. Muchos creyentes andan desajustados mentales. Así mismo es. Hablan incoherencias. Lo que se llama en la psiquiatría, cuando uno estudiaba en ese campo de la psicología y el comportamiento humano, hay algo que uno evalúa cuando la persona habla, y una de ellas es la ensalada de palabras. Empiezan una cosa y terminan otra, empiezan un tema y otro, como está la boquita hablando por fuera, así está esa mente. Y escúcheme bien, eso es parte del castigo de Dios. Por causa de la dureza al consejo, le damos lugar al enemigo. ¿Por qué? ¿Cómo es que viene eso? Usted desobedece el consejo de Dios. Usted lo tiene claro, que Dios le dijo lo que tenía que hacer. Por ahí sigue usted en su mente que lo que debía haber hecho, lo que no hice, y el enemigo sigue poniendo pensamiento tras pensamiento, pensamiento tras pensamiento, y terminas sin dormir porque la mente no para. Le abriste la puerta al enemigo para que cautive tu mente. Por eso dice la Escritura: solo tú guardarás, oh Dios, en paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Solo vive en paz mental a aquel que obedece tu consejo. Porque tú mandas, yo obedezco y duermo en paz. Pero cuando yo no obedezco tu consejo, yo no tengo paz en mi mente, porque mi misma conciencia me reclama y el enemigo te acusa. Oh bendito Dios. Y el Señor no te puede defender, porque hay leyes espirituales. Dios honra al que lo honra. Y parte de su corrección es que experimentemos las consecuencias de nuestra rebelión. Llegará el momento. O sea que lo que tú hoy desobedeces, lo que tú hoy rechazas, ponlo por seguro que llegará el día que recogerás el fruto. No importa cuántos años pasen. Jerusalén pasaron 70 después de lo que Jesús habló. ¿Y sabe qué? Le llegó el día. Nos llegará el día. Es que nos creemos. Ay, olvídate. Y a ti, joven amado, que también me escucha. Porque en la juventud nos creemos. Olvídate, vamos para adelante. Que no vamos a recoger. Cuando llegamos casi a los 60, ahí es que meditamos profundamente todas las veces que fuimos rebeldes. Y empezamos los lamentos, pero ya no le podemos dar atrás. Si yo hubiese sabido. Por eso a ti, joven, también Dios te está hablando. Para que te tornes a Él. Para que dejes de estar buscando lo mundano y poniendo la fe y la esperanza en las cosas que perecen. Porque también llegará el día que lo que estás sembrando hoy lo vas a recoger. Lo vas a recoger. Y eso es lo que Dios menos quiere. Por eso te envía este mensaje de amor, de amonestación, porque te ama. Dice, mire cómo es que el enemigo nos cerca por causa de nuestra dureza y desobediencia.
harán rampas alrededor de la ciudad para atacarla por todos lados. Dígame si no es cierto. Por todos los frentes vienen los ataques. Por donde menos tú te esperas. Por la salud, por la economía, por los hijos, por el matrimonio, por el trabajo, por cualquiera. Y pareciera la de nunca acabar. Procura que sea la de nunca acabar por causa de tu fidelidad a Dios. Ahí lo que te espera es la corona de la vida. Regocíjate y canta. Pero si no es por eso, la de nunca acabar te quiere acabar. Y ahí es donde lamentablemente, como les digo, mucho creyente en este tiempo en dos ámbitos fuertemente, uno que trabaja tanto con la vida, en el área mental, cautivos, no pueden retener la palabra de Dios porque tienen su mente cautiva por causa de su desobediencia. Y lo segundo es enfermedades. Si bien es cierto que la enfermedad no necesariamente viene por causa del pecado, no necesariamente. Estamos en un mundo caído, tenemos un cuerpo que se va a ir desgastando y que vienen enfermedades con el pasar de los años, pero que procuremos que sean enfermedades por causa pues de nuestra naturaleza humana pecaminosa y que este cuerpo se va a desvanecer y vienen los achaques de viejo. Eso es normal. Y con todo y con eso, cuidándonos con una buena dieta, con buen ejercicio y demás, lo podemos desacelerar. ¿Ok? Ahora, la palabra habla claramente cuando en el libro de Corintios registra que muchos participaban de la cena del Señor sin ninguna conciencia de pecado y tenían en poco la salvación y la sangre de Cristo allí derramada en la cruz. Y dice, muchos duermen y enferman. Dormían es que se morían y otros enfermaban por causa de su vida de pecado. Así que también tenemos que analizar todos esos achaques que nos vienen. Si es por causas naturales, pues Dios nos va a dar la fuerza hasta el final. Pero si es por causa del pecado, eso solamente se remedia con arrepentimiento. Y estas dos situaciones son las más fuertes que identificamos en la consejería. Totalmente las mentes cautivas. Uno se siente que uno le está hablando ¿cómo yo le puedo decir? Como un címbalo que retiñe, o sea que no retiene nada del sonido que uno emite, no retienen el consejo. Sus mentes están cauterizadas totalmente porque han pecado y han resistido su corazón al consejo de Dios. Viene y cerca para atacar. Él te cerca, te va estudiando, te va entrampando, te va trabajando mentalmente, emocionalmente, te va derrumbando en tu oración, en la palabra, el desánimo, la desesperanza y luego ataca. La cerca. Mire cómo trabaja el enemigo. Llegará el día, él no tiene prisa. Te va erosionando poquito a poco. Tú escuchas el consejo, ay, eso no es de Dios. Ay, ¿qué se cree ella? Yo lo voy a hacer a mi manera. Tacata, y sigue por ahí. Y el enemigo, eso es así. Eso es así. Y tú le crees al enemigo. Que nadie sabe mi dolor. ¿Cuán dura es? Y sigue por ahí invalidando el consejo de Dios. Y haciéndolo a tu manera. Y creyéndole a la voz del enemigo. Y Dios te dice, no hagas esto y tú lo haces. Y lo vas a hacer de inmediato, lo voy a hacer mañana. Hazlo de esta manera, lo voy a hacer a la mía. Y el enemigo, ¿cuál es la prisa? Dios no violenta, Dios es amor.
y seguimos escuchando al enemigo. Luego que te va durmiendo, dice que te cerca, te va acercando. Aunque estés dentro de la iglesia sentado en una banca, hablando en lengua, te viene y te ataca. Porque el alma más poderosa e impenetrable es cuando vivimos en santidad. Él espera, te cerca, te ataca y luego la destruirán por completo. Mire qué hermosa esta revelación de parte de nuestro Señor Jesucristo, cómo es que desde la perspectiva espiritual el enemigo nos va derribando, porque ese es su ministerio, robar, matar y destruir. Y lamentablemente en cuanto a creyentes, a verdaderos hijos de Dios que han desobedecido el consejo, su salvación no la pierden, pero ¿sabe qué? Están destruidos emocionalmente, despojos humanos parecen, no parecen que tienen a un Dios vivo y de poder. Su vida no testifica que Dios es un Dios que liberta, que restaura, que sana. Yo no estoy hablando de que de este concepto de la prosperidad, de que como yo soy hija de un Dios poderoso y ahora yo soy hija de un rey, yo tengo que vivir en un palacio. Yo no estoy hablando de ese tipo de evangelio falso. Estoy hablando de la vida abundante en Cristo que es accesible por causa de Él y que por encima de todas las situaciones que yo pueda tener, yo puedo dormir en paz. Yo puedo tener una vida victoriosa. Yo sí puedo sojuzgar toda opresión que el diablo me quiera enviar, porque yo he recibido el poder del Espíritu Santo. Ese es el evangelio de poder y de transformación. ¿Y cuántos creyentes viven que si alguien no sabe que va a una iglesia, no puede distinguir entre un creyente y uno que niega la existencia de Dios? Es más, yo me he encontrado con personas que no asisten a ninguna iglesia, que no leen ni la Biblia, y las he visto más estables emocionalmente que unos que dicen que son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hay consecuencias. Conforme a lo que tú has recibido, somos juzgados. Al que mucho se le da, mucho se le exige. Y esa es la misericordia de Dios. Que si esa persona pues nunca reconoció a Cristo y se pierde, pues allá es un asunto. Yo lo que estoy hablando es de que Dios nos ha llamado a hacer luz, a ser sal. Y que por causa de nuestra dureza, muchos no tienen nada que dar. Los destruirá por completo y no dejará en pie una sola pared. Los tumba espiritualmente. Totalmente decaídos, no tienen una palabra de ánimo que dar a otros, en desesperanza, en desánimo, manos caídas, rodillas paralizadas, y cuando buscamos en la profundidad, lo que hay es pecado de desobediencia y de rebelión en mucho pueblo de Dios. Y para aquellos que rechazaron por completo el mensaje, morirán la muerte. Y desde las dos perspectivas aplica también. Aquellos que rechazaron el mensaje, lo dice claramente la palabra de Dios, muy claramente. Los que lo rechazan, lo que les espera es el juicio final, ¿sí? Donde serán juzgados por causa de su decisión y no de haber recibido el mensaje de la cruz. Pero también hay una muerte. Esa es la muerte espiritual hablando, ¿verdad? De que por haber rechazado el mensaje de la cruz, el mensaje de salvación, pues pasarán la eternidad lejos de Dios. Pero también hay una muerte
en el sentido emocional para mucho creyente, donde lamentablemente, por causa de su dureza al consejo, a la corrección y a la obra de santificación, porque ese es el punto. Usted acepta a Jesucristo, usted es hijo de Dios y el Espíritu Santo va a comenzar a santificar tu vida, a transformarla. Y ahí es donde nos dirige y nos aconseja, y cuando nos resistimos a eso, perdemos la bendición de conocer la vida abundante en Cristo, una vida de control, una vida estable mental y emocional. Y lamentablemente aquí muchos están muertos emocionalmente hablando. Y no tienen nada que dar. Ahora vamos a ver la razón por la cual esto acontece. Dice, sufrirán todo esto que yo he descrito porque no quisieron, escuche bien, mal que bien eso, no quisieron reconocer que Dios me envió a salvarlos. O sea, que cada cual dará cuentas a Dios. Hay una responsabilidad individual. Por eso dice la Escritura, andarán dos durmiendo, uno será tomado y otro dejado. Estarán dos trabajando en el campo, dos mujeres, una será tomada y otra dejada. Esto es individual. Individual. No quisieron reconocer. En otras palabras, por causa de su dureza. Dios hizo provisión. Jesucristo hizo milagros. ¿Qué no hizo? Hasta resucitó muerto. Y mira a ver si lo quisieron reconocer. No. Había una dureza. Había una religiosidad. Un espíritu de religiosidad del mismo infierno. Porque eso es un veneno de Lucifer. Nos creemos que porque vamos a la iglesia X ya estamos salvos, ya estamos bien con Dios, ya estamos cumpliendo, aunque vivimos una vida de pecado y de desobediencia a Dios. Y este mensaje hay que seguir proclamándolo. Porque la iglesia apóstata de hoy, lo que uno sigue accesando muchas veces, todo te irá bien y todo es hablándole a los deseos de la carne, a los apetitos de la carne. Y todo es cómo superarte, cómo tú superarte cuando Cristo te llama a negarte. El mensaje de cómo negarte y seguir a Cristo no es agradable, pero es agradable para aquellos que queremos vivir una vida en santidad y queremos ver su rostro. Este es el mensaje que tenemos que seguir proclamando más en este tiempo donde hay tanta vanidad y tanta apostasía dentro del pueblo de Dios. Se están infiltrando demasiados motivadores para seguir alimentando el ego, cuando al ego lo que es llamado allí llevarlo a la cruz y que se identifique con Cristo en su muerte. Y ese mensaje no gusta. Ese mensaje no recibe muchos likes, pero ese es el mensaje del Dios vivo y de poder. Y que ante el Dios del cielo, cuando estemos en su presencia, sí dirá Él, buen siervo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Eso es lo que nos importa a nosotros. Que Dios se agrade de una vida de consagración y de santidad a Él. Tenemos que seguir proclamando el verdadero mensaje. El verdadero mensaje. Hoy leí esa noticia y decía, Señor, se tiene que seguir cumpliendo tu palabra y lamentablemente tenemos que seguir siendo testigos. Por un lado lamentable, pero a la misma vez regocijados porque la palabra es infalible, se cumple. Donde sigue emergiendo la iglesia apóstata. Una tienda en Brasil donde ahora vende objetos sexuales y todo dirigido exclusivamente para una clientela evangélica, para que tengan el disfrute sexual al máximo, con todo objeto lo mismo que una persona totalmente sin Cristo.
y que la pandemia sacó eso a la luz. No, que va. Eso estaba ahí. Eso estaba ahí. Y sí, como dije, la pandemia sacó a la luz la condición espiritual en la que había mucho pueblo de Dios que únicamente eran religiosos, que iban a cuatro paredes y volvían, y de esa manera se creían que vivían en santidad. Pero al no haber cuatro paredes y un lugar a donde ir a alimentar la carne y sostenerla en la fuerza humana, queda al descubierto lo que hay. Y Dios lo permite porque Cristo viene a buscar una iglesia pura, santa. Una iglesia decidida a vivir en santidad. Y si Él dice que viene a buscar esa iglesia, es porque se puede vivir en santidad. Haz la evaluación y verifica por qué estás en esta condición. Si es por serle fiel a Dios, regocíjate. Regocíjate si eres despreciado por tu esposo, por tu esposa, por tu familia, por tus compañeros de trabajo, por tus amigos, por tus vecinos. Regocíjate y sigue orando por ellos para que también sean alcanzados por el Señor. Pero si esa no es la causa de tu aflicción, de tu angustia y de tu tribulación, hoy el Señor te extiende una nueva misericordia para que te tornes a Él. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, no acumules más ira para ti en el día del juicio final. Si hay algo que Dios no quiere, es verte ese día en la fila. Él quiere verte en las bodas del Cordero. Arrepiéntete en esta hora. Él te quiere perdonar y pasa a ser un hijo de Dios. Y para aquellos que ya son hijos de Dios y viven en rebelión y en desobediencia, no queda de otra que reconocer que hemos sido rebeldes, ir a su presencia, pedirle perdón y como David, te invito a que eleves el Salmo 51 ante su presencia. Él es bueno, misericordioso y nos ha de ayudar siempre a levantarnos de donde estamos caídos. Pero si seguimos en nuestra obstinación, le seguiremos dando lugar al enemigo para que siga cercando tu mente, tu cuerpo, tu casa, que es el templo de Dios, y te va a derribar. Y tú escogerás cómo partirás de este mundo, en qué condiciones terminarás. Y no olvides que el único responsable fuiste tú. Procura liberar a Dios de tu condición. Confío en que esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón pueda irradiar luz, que no quedes en condenación ni amargura, sino que traiga paz, dirección, salvación para aquellos que viven lejos de Dios, corrección, entendimiento para los que andan en desobediencia. Y te aseguro que si decides comenzar a vivir una vida en obediencia a Dios, tu mente será liberada, tus emociones serán estables, muchas de las condiciones que tienes por causa de tu desobediencia en tu cuerpo desaparecerán en el nombre de Jesús. Yo lo creo porque Dios es fiel a su palabra y yo he sido testigo del poder de Dios. Yo también he sido desobediente y también he visto cómo cuando me arrepiento y me torno a Dios, todo vuelve a su lugar. Así que, amado hermano, amado amigo, espero en Dios que tomes la mejor decisión en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Amén.